Estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy es noticia en todos los diarios porque sostienen los diarios que el gobernador le advirtió al presidente Alberto Fernández por la situación social en la provincia de Buenos Aires. Axel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, gatos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Gracias, hace mucho que teníamos ganas de charlar con vos. Hay muchas noticias positivas, como yo digo, que hay que destacar, pero empiezo por esta que hoy remarcan los diarios como que fue una advertencia tuya hacia el presidente, ¿no? Que la situación social no da más en la provincia de Buenos Aires. Mira, todo vos sabés cómo lo leen, intentando fomentar división y todo el tiempo marcando como conflicto. Yo lo que creo, y repito un poco lo que dije, ayer en una nota me preguntaron cómo estaba el tema precios, que realmente es muy preocupante. Sí, obvio, a todos nos preocupa, ¿no? Realmente muy preocupante, porque acá en la provincia de Buenos Aires nosotros el año pasado tuvimos, por el lado de los ingresos salariales de los trabajadores del Estado, por ejemplo, un crecimiento con respecto a la inflación, lo cual inicia el proceso de recuperación después de la pandemia y después del macrismo del salario real, ¿no? Sí. Y obviamente cuando los precios, sobre todo lo de la canasta básica, lo del alimento, empiezan a crecer tan fuerte, lo que se presentaba como un proceso de mejora salarial se empieza a poner en cuestión por la mera dinámica de los precios. Así que yo ayer decía que hubo una mejora en los índices de empleo, sí. Cayó el desempleo, hubo una mejora en los índices de pobreza en la última medición, hubo también un repunte muy importante de la economía después de la pandemia. Explicaba ayer que no se trata solamente de un rebote, porque la economía cayó muy fuerte durante la pandemia y después se recuperó por encima de los niveles que tenía en la prepandemia. Pero marcaba también que nosotros cuando fuimos elegidos en 2019 era porque veníamos de 4 años de pérdidas salariales, de pérdida de empleo, de pérdida de condiciones sociales en general, de bienestar, y que nuestra tarea ahora es seguir caminando en el sentido de esa recuperación, ese crecimiento económico, pero también marcando que después de la pandemia lo que hubo no es una mejora a nivel mundial, esto de las condiciones distributivas, sino todo lo contrario, es más concentración. Sí. Y bueno, hoy tenemos una situación de ese tipo, a lo que se suma la guerra, que descuajeringó los precios mundiales de los alimentos, los combustibles y la provisión de alimentos y combustibles. Así que yo decía, 4 años de macrismo, después 2 de pandemia, ahora comenzamos el proceso de recuperación y sobre eso aparece este conflicto bélico en Europa que está generando un descalabro mundial. Entonces, advertía sobre esa situación que es real, es que hay que trabajar sobre precios y sobre ingresos, ¿no? Los aumentos desmedidos de los precios, ya sea por la situación internacional, por la concentración interna, por la recuperación misma, no pueden descargar un deterioro de los ingresos en los trabajadores que están empezando a buscar, a encontrar de nuevo trabajo, charla. Obvio, claro. O sea, nosotros no podemos malograr eso por la situación que hay. Esta iniciativa que se tomó ayer en esta reunión de gobierno, CGT y empresarios de reabrir paritarias o anticipar las paritarias, ¿te parece que va por el camino correcto, Axel? Bueno, las dos cosas decía, que por un lado todas las medidas que se tomen en el terreno de impedir aumentos de medios de precios y porque evidentemente ante la situación internacional que hay quienes no le cambiaron las variables internas, pero hay un precio externo más alto y entonces quieren aprovechar para hacer ganancias extraordinarias acá adentro, sin que sea producto ni de inversión ni de aumento de costos. Eso de un lado. Y después todo lo que empuje los ingresos también, los ingresos salariales, porque tenemos una situación donde la gente va recuperando el trabajo, gato, eso es innegable, pero
el sueldo con los aumentos de precio empiezan a alcanzar. Obvio, totalmente. Eso es lo que yo marqué, que estamos en una situación muy delicada donde hay que reforzar todo lo que tiene que ver con las políticas estatales de mejora de ingresos y de administración de precios. Sí. Ahora, ahí hay una cuestión que el lunes, porque estamos promoviendo mucho el tema de acercar, ¿no? Por ejemplo, el mercado central, de los productores a las ciudades, de abaratar lo que muchas ciudades... Hablábamos el lunes con tu ministro de Asuntos Agrarios, que donde están tomando iniciativas también ustedes muy interesantes en esto, de promover desde los municipios, ¿no? Esto de, por ejemplo... nuevamente mataderos municipales para que la faena se haga ahí y no que el novillo viaje 600 kilómetros y después vuelva al pueblo, o los mercados de proximidad, ¿no? Digo, todo eso hay que, me parece, potenciarlo. Sí, Gato, nosotros tenemos una política desde que inició el gobierno, y creo que lo charlamos varias veces, incluso en privado, porque es un tema que a vos te inquieta y te entusiasma cuando aparecen estas iniciativas, y yo creo que es una dirección correcta. Nosotros hoy tenemos 76 municipios adheridos al programa Mercados Bonaerense, más de 7.500 ferias realizadas, más de 1.200 productores incorporados, eso desde el punto de vista de los mercados bonaerenses, que son ahora además algo a lo que se puede acceder, ferias, mercados, a través de una aplicación, lo cual facilita saber dónde, cerca del domicilio, o dónde, si yo estoy en otro lado, puedo tener algún tipo de mercado de este tipo. También estamos trabajando en 18 frigoríficos municipales. Yo ayer estuve en Arrecifes. En Arrecifes hay una producción porcina, digamos, chancho, cerdo, muy relevante, y sin embargo no hay frigorífico. Claro. Y no hay sala de faena, no hay matadero. Claro. Entonces pasan esas situaciones que vos contabas, muy incómodas y casi inexplicables, que en los lugares donde, en zonas de la provincia de Buenos Aires, donde hay una producción ya sea lechera o de carne, después el producto tiene que viajar muchísimos kilómetros para después volver y consumirse en el lugar, lo cual genera obviamente todo eslabones en una cadena de intermediarios que terminan tremenda. Claro. Lo que uno paga finalmente el taller de leche, la leche más el combustible, la nafta, digamos, el gasoil, de los camiones que la llevan y la traen. Y eso se puede mejorar muchísimo. Nosotros tenemos un trabajo, bueno, Javier te debe haber contado. Me contó. Son muchísimas iniciativas, son inversiones importantes también, y a esto le agrego un datito porque hay algunos que siempre se olvidan de este tema. No, hay cuestiones que el mercado no resuelve, que no tienen niveles de rentabilidad que lo hagan atractivo, sobre todo para las grandes empresas concentradas, ¿no? Poner un matadero allá, un tambo allá, obviamente no tiene la rentabilidad que esperan, y por eso es importante que intervenga el Estado, por eso es importante encontrar esta forma de cooperación y de articulación que mejoren el abasto. Total, ¿no? Y además ahí 76 municipios que estén participando de esto, realmente es mucho, es grande, es amplio, y ahí, digo, también no solamente se dinamiza la economía, sino que la gente consigue muy buenos productos y a muy buenos precios, ¿no? Que eso es lo que hay que en este momento incentivar, ¿no? Me parece. Sí, también estamos haciendo esto de ferias minoristas en los mercados mayoristas. Esto te lo debe haber comentado Javier. Porque lo hicieron el otro día, el fin de semana, creo que en Berazategui, en Quilmes, en Berazategui. Nos contó. Sí, pero es un trabajo que hace la provincia. Vos fíjate que los mercados que había no estaban ni siquiera regulados por el Estado, incorporados a políticas públicas. Entonces fue primero un tema de ir a buscar a los mercados, de darle estas aprobaciones, estos certificados, etcétera, que también implican una participación del Estado en lo que hace a la regulación, y luego agregar este segmento minorista, como tiene el mercado central, que uno puede ir individualmente al mercado central. Bueno, hay muchos mercados mayoristas que no lo tienen, y ahora lo van a empezar a tener. Axel, ahí hay un tema muy importante que ustedes, la verdad que esto también me parece que es importante destacar, porque además, la verdad que te vemos todos los días que estás en distintas provincias, andás, vas, venís, andás, realmente que es importante.
pero hace poco, a partir de un comentario que yo había hecho sobre el estado de la autopista Buenos Aires-Rosario, Rosario-Buenos Aires, bueno, explotó todo el tema y los oyentes decían la ruta 6, la ruta 6, la ruta 6, bueno, era... Y justo estoy viendo hoy, lo comentaba temprano, que están ya licitando para reparar la ruta 6, que es muy importante. Mira, los procesos, obviamente, sobre todo de grandes obras, más cuando venimos de una pandemia, requieren tiempo, pero nosotros tenemos un plan de infraestructura que incluye la ruta 4, digamos, el camino a cintura, sí. La autopista Presidente Perón, que es algo que estamos haciendo junto con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Obras Públicas Nacional, con Catopodis, después la ruta 6, la ruta 41, son anillos que van rodeando como si fuera la General Paz, de circunvalación de la Ciudad de Buenos Aires, pero que tienen una significación mucho mayor, porque eso permite mejorar la comunicación transversal de la provincia. O sea, con la autopista Presidente Perón, pasa algo que es impresionante, que antes, como para ir de Matanza hasta Ezeiza, había que pasar por Capital. Entonces tenía como 1h20 para dar toda esa vuelta. Ahora con la ruta que estamos avanzando muy fuerte, ya la recorrimos varias veces y vamos a ir inaugurando tramos prontamente. Es una obra faraónica que además se anunció hace muchísimo, nunca se había hecho. Bueno, esa obra va a permitir lo que antes duraba 1h20, 15 minutos. Entonces le mejora a la provincia de Buenos Aires su conectividad y genera, bueno, le integra también, porque si no tiene toda esa estructura radial con la Ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera es la capital de la provincia, eso es anterior, y obviamente, bueno, no solo le mejora la vida en términos de comunicación a la gente que va a laburar o que va de un lado a otro, sino que además baja los costos de logística, de transporte. En el caso de la Ruta 6, lo que anunciamos ayer es que se firmaron los contratos ya de la primera etapa, que son 140 kilómetros, la Ruta 6 pasa por 11 municipios y se trata de cuestiones de, digamos, rehabilitar las calzadas, pero también los puentes, la iluminación, la señalización, mejora, bueno, era una ruta que tenía tramos muy deteriorados. Sí, sí. Y bueno, así encontramos toda la infraestructura vial de la provincia, claro. Así que... No, y yo lo veo acá en la zona de Capilla del Señor, donde veo habitualmente, están haciendo un trabajo de caminos rurales, que por ahí la gente dice, mirá lo que se fijan, y es fundamental. Un intendente de mi pueblo decía siempre, la luz y las calles para que todos funcionen bien y para no solamente ganar votos, sino para tener a todos contentos. Luz en las calles y las calles en buen estado, ¿no? Y la ruta es esencial. Te comento dos cosas que tienen que ver con caminos rurales. Ya hablamos de rutas provinciales importantísimas, ¿no? Que son emblemáticas, que son estructurales. Después tenés la cuestión de los caminos rurales. De los caminos rurales se ocupan las intendencias. Lo que pasa es que muchas veces no le alcanza o el presupuesto la llegada de la gestión para atender toda la cantidad, los kilómetros y kilómetros que hay de caminos rurales en la provincia de Buenos Aires. Cuando se habla de caminos rurales, hay gente que piensa que estamos hablando de esos caminitos perdidos que van a una estancia y que contribuyen a que 2, 3 productores saquen lo que van levantando cosecha, pero no es eso. Los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires son los accesos a las escuelas, total, claro, la comunicación de pueblos enteros. Entonces, por primera vez, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó un programa de caminos rurales donde estamos interviniendo miles de kilómetros de caminos rurales, mejorándole la vida a la gente que si no, después cuando se viene a vivir a la capital o al conurbano, tiene que ver con esto. En el interior de la provincia de Buenos Aires es fundamental. Los caminos son intransitables. En el interior de la provincia de Buenos Aires no llega internet ni a las escuelas. En el interior de la provincia de Buenos Aires no hay lo básico, ¿no? En términos de formación también universitaria. Y bueno, se genera esa migración a las ciudades que después va superpoblando los centros urbanos. Y después lo último que te digo es el plan de asfalto que tenemos, porque también hay caminos de tierra, no en distritos rurales de la provincia de Buenos Aires. En el conurbano bonaerense
hay 100.000 cuadras de tierra, Gato. Tremendo. El otro día estuvimos allí en Quilmes con Mayra, donde estábamos terminando 68 cuadras, creo, de pavimento, de asfalto, en lugares donde antes era tierra, pero a poquitos kilómetros de la capital federal. O sea que a veces comparan la provincia de Buenos Aires con la capital federal. 100.000 calles de tierra que se convierten en barro cuando llueve o desbordan los arroyos. En este caso era el barrio de La Ribera, que se ha mostrado, además uno estaba acostumbrado a ver en la televisión que esos caminos se convertían en pantanos, ¿no? Intransitables, donde la gente no puede ir a laburar, donde los pibes no pueden ir a la escuela. Entonces tenemos un plan para este año de 10.000 cuadras de pavimento en el conurbano, en lo que son calles de tierra. Gobernador Juan Strasnoy lo saluda. Mencionaba recién la necesidad de, ante la aceleración de la inflación, de ir a políticas de ingreso rápidas para contener la situación, para permitir que se sostenga la recuperación de los ingresos. Y en la provincia de Buenos Aires, y particularmente en el conurbano, sabemos que se encuentra buena parte de los sectores más vulnerables, con mayor ponderación de informalidad laboral, etcétera. Además de medidas para los salarios formales, se necesitan, sabemos que se están analizando en el gobierno medidas para apuntalar rápidamente las políticas alimentarias y los ingresos de los sectores informales. Mira, en cuanto a políticas alimentarias, nosotros aquí tenemos el programa de comedores escolares, ¿no? Que vos sabés, el proceso, porque eso hay que marcarlo cada vez que hablemos del tema. Nosotros venimos de 4 años de macrismo, después de 2 años de pandemia, y ahora en el mundo hay una guerra que está desencajando los precios de alimentos, de energía, las variables financieras, porque empiezan a subir la tasa de interés en los países centrales. Así que hay una situación muy delicada, muy delicada, donde lo que hay que tomar es medidas muy decididas también, porque a situaciones excepcionales, medidas excepcionales, y no hay que tener miedo con esto, de explicarlo y de hacerlo, porque efectivamente sectores que han recuperado después de la pandemia empleo o algún tipo de actividad que les genera ingreso, hoy la ven peligrar por el aumento de los precios, así que hay que trabajar con las dos cuestiones a la vez, formales e informales. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires todo ese tipo de medidas las vamos a apoyar, y si necesitamos más, en algún sentido lo tenemos que expresar, lógicamente. Ahora, lo que pasó ayer, que hubo sanciones a algunas empresas, también es un signo de época, ¿no? Porque hubo mucha concentración después de la pandemia, mucha concentración. O sea que donde antes había un puñado de productores, hoy no llegan a un puñado. Hoy veía en el diario, en tapa de uno de los diarios, que las exportaciones se concentraron, no me acuerdo el número exacto, pero algo así como que 20 firmas concentran 50% de la exportación en América. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Gato? Porque son millones de personas de un lado que tienen dificultades y que encuentran cada vez que van al supermercado aumentos nuevos y a veces absolutamente injustificados. Total, por eso, Axel, yo hago, parece una boludez, disculpame que hable en términos así, pero vos sos de hablar también en términos muy, que me gusta para que se entienda. Parece una boludez esto que estamos hablando, materializando, esto que hacen ustedes en las provincias, pero es fundamental empezar a darle a los desarrollos en los municipios, a las pymes que están en la provincia de Buenos Aires, que no pueden llegar a las góndolas porque los grandes supermercados no se los permiten. Ahí en Navarro tienen, creo que está Yatasto, me parece, en Navarro, la empresa lechera. ¿Cuántas veces hemos hablado con ellos? Dice, y la verdad, tenemos una producción, la leche yo la compro en casa, excelente, no pueden llegar a los supermercados porque claro, venden el 60, 70 pesos el litro, y los grandes, ¿qué les van a dejar? Les ponen miles de trabas. Entonces, ahí es donde hay que fomentar realmente. Está esa cuestión, después está la cuestión de trabajar en la cadena de formación de precio y de valor, porque muchas veces los eslabones que se apropian la rentabilidad no son los productores directos, eso siempre pasa, y menos todavía el consumidor. El consumidor, digamos, las dos puntas de la cadena son las que más sufren, y todo lo que es la intermediación, a veces por cuestiones especulativas, por más espalda financiera,
Claro. o por simplemente buscar una rentabilidad vinculada justamente a la recuperación y al crecimiento. Eso es importantísimo, Gato, y se tiene que entender. Sí, Cuando sí. la economía empieza a reactivar, Obvio. hay que estarle muy encima al tema, Ujú. porque si no, hay quienes pueden Exacto. hacer de esto una ventaja y una ganancia, Ujú. y apropiarse de ese crecimiento en poca mano. Claro. Y la verdad que nosotros, repito, después de 4 años de macrismo, Ujú. después de 2 años de pandemia, ya van 6 años muy, muy complicados para los sectores populares. Ujú. Ahora se presenta una guerra a nivel internacional, y bueno, hay que Ujú. fortalecer todas las medidas de cuidado del bolsillo y de mejora de los ingresos. Hay que fortalecerlos. Y yo decía ayer también, en un mensaje, si se quiere, al FMI, y miren, no es momento de ajuste, no se puede no. hacer un ajuste. No están, además uno observa lo que está pasando a nivel mundial. La escuchaba la propia cabeza Georgieva. del FMI, a Georgieva, advertir Sí. que la situación alimentaria, la crisis Exacto. alimentaria mundial, Exacto. pedirle a los políticos Ujú. que tomen medidas, más preocupada por Medio Oriente, Sí, claro. tal vez pensando en que la famosa primavera árabe Ujú. empezó por el aumento del precio del pan. Exacto. Entonces, yo creo que estamos en ese momento así delicado, y quienes tenemos responsabilidad de dirigencia, no tenemos que tener miedo a enfrentar a intereses que bueno, uno no está metiéndose con la rentabilidad de un negocio normal, con su crecimiento, al revés. Yo en la Obvio. provincia de Buenos Aires trabajo con el sector agropecuario, le damos crédito, hoy Sí, vamos sí. a ir a Olavarría con la policía rural, Claro. es decir, tenemos toda esa preocupación, pero de ahí a que quieran traducir Ujú. los precios de guerra Claro. a las góndolas, a los Obvio. almacenes del conurbano bonaerense, la verdad que no corresponde. Efectivamente, efectivamente, y hay que estar alerta. Bueno, Axel, la verdad que un gustazo como siempre conversar en la mañana con vos. Un abrazo enorme, que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.